Hello, hello. El día de hoy veremos uno de los modales más utilizados en el idioma inglés y creo que de los más sencillos en cuanto a su gramática. Hablo del can, el verbo poder. ¿Ok? ¿Por qué es muy sencillo? Muy simple. Porque la gramática es la misma para todas las personas. No va a cambiar para ninguno. I, you, we, he, she, it, they. Lo único que tengo que hacer es colocar el can. ¿Ok? Entonces yo digo I can, yo puedo, you can, we can, he can, she can, it can, they can. Para todos vamos a utilizar el can. No va a cambiar en nada. ¿Y qué es lo genial también? Que el siguiente verbo que utilicemos va en su forma base o en infinitivo. Por ejemplo, bailar es dance. Cocinar, cook. Correr, run. Ahí está. Entonces al verbo no le agrego nada, no lleva S, no lleva ing, simplemente utilizo el can y luego mi verbo en forma base. Entonces, si yo quiero decir tú puedes cocinar, simplemente yo diría you can cook. Si quiero decir ella puede cocinar, she can cook. Nosotros podemos cocinar, we can cook. Es lo único. Solo tengo que poner el verbo en su forma base. ¿Ok? Y así aplicaría para todos los verbos. Ahora, ¿cómo es la negación? La negación igual de sencillo. Tengo los pronombres I, you, we, they, he, she, it. Ahí están mis pronombres. Ahora, en lugar de colocar can porque es afirmativo, coloco can't. Ahí está. Esa es la negación. Y una vez más, utilizo un verbo y, como ya lo había explicado, los verbos no llevan nada. Van en su forma base. Ahí tengo algunos ejemplos. Ahora sí, como diríamos, nosotros no podemos correr. We can't run. Ella no puede beber cerveza. She can't drink beer. Él no puede beber refresco. He can't drink soda. Lo mismo, utilizo el can't para todas las personas y mi verbo simplemente va en infinitivo. Y ahí está. Esa es la forma negativa. Ahora, ¿cómo hago preguntas? Seguramente ya lo están imaginando. Tengo una vez más los pronombres I, you, we, they, he, she, it. Ahí está. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo único que debo hacer es colocar primero el can. Y después viene el sujeto y terminamos con el verbo. Y como ya lo había explicado, el verbo no va a cambiar para nada. Ahí está. ¿Listo? Entonces, ¿cómo pregunto? ¿Ella puede ir? Can she go? ¿Yo puedo correr? Can I run? ¿Nosotros podemos estudiar en clase? Can we study in class? ¿Tú puedes estudiar en clase? Can you study in class? ¿Él puede estudiar en el parque? Can he study in the park? Entonces, no hay gran ciencia en esta parte. Lo único que no debo olvidar es que primero coloco el can, luego viene el sujeto y después del sujeto coloco el verbo. Este orden es importante, ¿por qué? Porque si no lo utilizo de esta manera, mi pregunta está mal gramaticalmente, ¿ok? Aunque le ponga yo 3 signos de interrogación, pero si no coloco el can antes del sujeto, está mal mi pregunta. De hecho, puedo hacer preguntas utilizando question words, ¿no? ¿Cuáles son las question words? Por ejemplo, what, where, how.
Estas son las question words, entonces puedo hacer preguntas más complejas. Puedo preguntar, por ejemplo, what can I do? ¿Ok? ¿Cuál es la traducción? ¿Qué puedo hacer? Pero, si se dan cuenta, el can está antes del sujeto, así como lo expliqué hace un rato. ¿Ok? Podemos preguntar ahora con where. Where can she dance? ¿Qué estoy preguntando? ¿Dónde puede ella bailar? ¿Ok? Pero una vez más, ¿dónde estoy colocando el can? Antes del sujeto. Y como ya se dieron cuenta, los verbos van en forma base, en infinitivo, no llevan nada. Una pregunta con how. How can we study? Ahí está. ¿Y qué estaría yo preguntando? ¿Cómo puede nosotros, o sea, cómo podemos estudiar? Ahí está. ¿Cómo podemos estudiar? Pero igual, el can está antes del sujeto. ¿Ok? Entonces, si necesito question words, que son estas, lo único que hago es colocarlas al principio, pero el can sigue yendo antes del sujeto, lo coloco antes del sujeto. Y el verbo va después del sujeto en su forma base. Y así, en resumidas cuentas, es como utilizamos el can. Entonces, el can no es para nada un tema difícil en cuanto a su gramática, porque, insisto y lo repito, el can, ¿por qué es fácil? Porque es el mismo para todas las personas, porque el verbo que viene después está en infinitivo. Y lo único que debo recordar es que para afirmar primero va el sujeto, you, luego viene el can y luego viene el verbo. Para negar, lo único que hago en lugar de utilizar can es can't, ahí está, y el verbo. Y si quiero hacer pregunta, primero debe ir el can, luego viene el sujeto y el verbo. Y así es como se utiliza. Ahora, para concluir esta explicación, ¿cuándo vamos a utilizar el can en la vida real, ¿no? ¿Para qué tipo de situaciones? Pues muy sencillas. El can se va a utilizar para hablar de abilities, de habilidades, de cosas que podemos o que no podemos hacer. También lo puedo utilizar para permissions, para pedir o dar permiso. ¿Ok? Cuando yo quiero decir can I go out, puedo salir, ¿no? Estás pidiendo permiso. O tú puedes decirle a alguien, you can take, tú puedes tomar my book, puedes tomar mi libro, le estás dando permiso. Principalmente para eso se va a utilizar. Va a tener otros usos, pero bueno, eso se van viendo conforme van avanzando los niveles de inglés. Pero principalmente es para habilidades, cosas que puedo o no puedo hacer, y también se utiliza para permisos. Bueno, eso es todo. Bye bye.